vamos a ver el tema de la irrigación del corazón, porque este tema es fundamental entenderlo para la parte de entender los infartos desde el punto de vista anatómico. Entonces, si yo entiendo cómo está la distribución de la irrigación en la superficie del corazón, puedo perfectamente entender eh, por qué, el porqué de los infartos. Lo primero que debemos de tomar en consideración es, aquí está, vamos a poner las referencias anatómicas aquí está la jaula torácica abierta en la región precordial del lado izquierdo, se retiró la mitad del esternón, es decir, aquí está la clavícula en esta zona, aquí está la parte que le correspondería del esternón, aquí estaría la cabeza clavicular del otro lado y la parte del esternón que sí se encuentra, aquí está solo la mitad del esternón, aquí está cortado el esternón por la mitad. De hecho, más o menos a este nivel puedo ver el ángulo esternal o ángulo de Lewis. Y en esta zona está el reborde costal. Entonces, por lo tanto, esta es la región precordial del lado izquierdo. La región precordial del lado izquierdo. Y aquí en este caso, el, se están abriendo las capas del corazón. Recuerden que el corazón se encuentra sitiado en el mediastino. Aquí este sería el plano transtorácico que va del ángulo esternal por enfrente a la articulación entre la vértebra T4 y T5 por atrás. Y recuerden que este plano transtorácico divide al mediastino en un mediastino superior, donde están los grandes vasos, y el mediastino inferior, que se divide en mediastino inferior, anterior, medio y posterior. Y lo que delimita el mediastino inferior y lo subdivide en anterior, medio y posterior es el pericardio fibroso, que es esta capa que se está dibujando aquí, esta capa en verde, se está abriendo una ventana pericárdica y luego este pericardio que se está jalando de esta manera, o sea, esto que queda es el pericardio seroso. Entre los dos está el espacio pericárdico que tiene aproximadamente 50 mililitros de líquido pericárdico para que se deslice el pericardio, para que se deslice de un lado y del otro. Y ya me quedan las fibras musculares. Eso es lo primero que debemos de tomar en consideración como referencias anatómicas. El, una vez teniendo estas referencias anatómicas, es importante delimitar hacia dónde está orientado el corazón, es decir, el ápex cardíaco está aquí, por anatomía de superficie, aquí donde estoy poniendo el tache, y más o menos la referencia anatómica que tengo es la línea medio clavicular. Aquí si trazamos esto, esta sería la línea medio clavicular. Y si trazamos o localizamos, gracias al ángulo external que está aquí, si trazamos los espacios intercostales, este espacio intercostal sería el quinto espacio intercostal. Entonces, entre la intersección de la línea medio clavicular y el quinto espacio intercostal está el ápex cardíaco. El punto de localizar estos espacios es para entender lo siguiente. Yo voy a colocar los electrodos del electrocardiograma
en sitios específicos del tórax para poder entender el, la actividad eléctrica del corazón. Recordemos que son las derivaciones precordiales. Y entonces 5.1 y 5.2 miden, bueno, más o menos vamos a ponerlas 5.3 o bueno, B5, B1, B2, B3, B4, B5 y B6 más o menos están localizadas en la superficie del tórax de esta manera. En otro de los videos del canal se dan las referencias. Pero aquí lo que me interesa es que si nosotros hacemos la proyección de las cavidades del corazón, eh, más o menos en esta zona estaría el atrio del lado derecho, acá de este lado estaría el atrio del lado izquierdo, por aquí está el ventrículo del lado derecho y acá está el ventrículo del lado izquierdo. Entonces podemos apreciar cómo el, el electrocardiograma o las derivaciones precordiales del electrocardiograma miden B1 y B2, miden la actividad eléctrica del atrio. ¿Por qué la miden ahí? Porque hay que recordar que el nodo sinusal se encuentra aquí. Entonces se está midiendo el nodo atrioventricular, se encuentra acá. Y luego en el septo está el haz intramural, que antes se llama haz de His, y se divide en las ramas derecha e izquierda del haz de His. Y recordemos, del nodo sinusal se conecta con el nodo atrioventricular por tres haces internodales y hay otro vector de despolarización hacia el atrio del lado izquierdo. Acá el, la rama derecha del haz intramural o haz de His tiene tres vectores de despolarización, uno hacia el fondo, el otro que se continúa por el septo para irse hacia la punta del ventrículo y por la trabécula septo marginal se va hacia acá. Y del otro lado son 8 para despolarizar al ventrículo izquierdo que es un poco más grande. Pero aquí lo que quiero hacer notarles es lo siguiente. Todos estos vectores, si yo los sumo en física, me da una sumatoria de vectores. Entonces, gracias a que aquí es mucho y la energía eléctrica corre del nodo sinusal hacia el ápex, el eje eléctrico del corazón va hacia la punta. Entonces, los electrodos del electrocardiograma se ponen o se colocan para poder, para poder detectar el movimiento de la energía eléctrica desde su origen, o sea, desde el nodo sinusal, hacia la punta del corazón, que es hacia donde corre la energía eléctrica cuando sumas toda la energía que corre a través de las paredes del corazón. Entonces, lo que quieres, o el objetivo que quieres con los vectores, las derivaciones precordiales que colocas en el corazón, es ver que realmente esta energía progrese desde acá hacia acá. Si se fijan, B1 y B2, el vector 1 y el vector 2 miden la energía que atraviesa el atrio, B3 y B4 miden la energía eléctrica que atraviesa el septo y B5 y B6 miden la energía eléctrica que llega hacia la punta del corazón. Entonces tú lo que tienes que analizar en un electrocardiograma sobre el corazón es esta progresión de la energía. Si nosotros entonces entendemos lo previo, de dónde se colocan, vamos a hacer la vinculación de el por qué colocar las derivaciones precordiales del electrocardiograma en esas posiciones. Aquí vamos a poner o a identificar las estructuras del corazón. Aquí se hizo una disección del corazón. Eh, Esta sería la orejuela del lado derecho. Aquí estaría la orejuela del lado izquierdo.
disecado el corazón, aquí estaría el ventrículo del lado derecho y el ventrículo del lado izquierdo, que es más grande. Hacia acá estaría el ápex cardíaco. Más o menos a este nivel está el ápex cardíaco. Entonces, son las cavidades. Aquí, pues obviamente está en los videos de corazón, pueden ver que existe una especie como de T de grasa que divide eh, atrios de ventrículos con esta parte de la T y que divide a los ventrículos. En esa grasita, que aquí ya se disecó, en esa grasa es donde están metidas o están envueltas las coronarias. Entonces, esta es primero la referencia anatómica que debemos de considerar. ¿Dónde están los atrios? ¿Dónde están los ventrículos? Y lo que los separa, que es una grasita, que es por donde corren las arterias coronarias. Se le llama arterias coronarias porque literal coronan y rodean a todo el corazón. Una vez entendiendo eh, esta posición, vamos a ver los vasos sanguíneos que están irrigando al corazón. Entonces, como referencia, vamos a poner, aquí está la aorta ascendente, que es la que viene del ventrículo, más o menos, o sea, si la seguimos hacia en donde inicia, más o menos está orientada o empieza, esta línea punteada me denota en donde empieza. Más o menos acá, esto que voy a poner de rosa, es donde está el ventrículo, o sea, la cavidad ventricular del lado izquierdo. Recordemos que que la aorta, o bueno, el inicio de la aorta está más arriba, más o menos a este nivel estaría el orificio atrioventricular con la mitral. Aquí estarían las dos valvas de la mitral, la anterior y la posterior. Entonces, la aorta está más o menos, eh, o sea, el orificio atrioventricular está un poquito más abajo, más o menos a este nivel, está un poquito más abajo que el de la aorta. Eso hace que el flujo de sangre pueda entrar hacia la cavidad ventricular y no se vaya directamente a la aorta. Y ya que entra cuando hay una sístole, entonces ya sale la sangre por la aorta. Más o menos a este nivel está la válvula aquí está el trayecto de la aorta, pero más o menos aquí donde están la salida de las coronarias es donde están las valvas de la válvula semilunar aórtica. Tiene tres, una derecha, una izquierda y una posterior. La posterior no la coloco porque no tiene que ver con las coronarias. Y si lo estamos viendo por dentro, aquí estaría el orificio de inicio de las coronarias. Entonces es muy interesante cómo se irriga el corazón, ya que hace una sístole. Voy a quitar tantito las valvas. Entonces, cuando hace la sístole, lo que va a hacer con las valvas es que las va a pegar hacia la pared para poder irrigar o bueno, para poder sacar la sangre. Pero cuando hace la diástole, o sea, cuando esto se relaja, entonces la sangre va como a hacer una especie de efecto de vacío, de succión, y entonces lo que va a hacer la sangre es que regresa, llena a la valva y entonces la va a cerrar y entonces ya es cuando la sangre fluye. Entonces hay que recordar que la primera rama que da la aorta son las coronarias, pero el corazón es el último que se irriga. ¿Por qué? Porque primero saca toda la sangre, entonces va de nuevo. Lo que hace el corazón es, o sea, la valva está cerrada. Entonces, voy a dejar cerrada este lado. Entonces, cuando expulsa la sangre en sístole el corazón hacia arriba, la valva en vez de estar así cerrada, se abre y tapa el orificio. Entonces, hace una sístole y se abre la valva de cada lado. Bueno, la derecha, la izquierda y la posterior.
Cuando ya acabó de hacer la sístole y esto se empieza a relajar, entonces se hace una especie de vacío, lo cual hace que la sangre se regrese y entonces va a generar que, y por eso tiene esa forma, que esto se abombe de nuevo, o sea, que se meta la sangre entre la pared de la aorta y la válvula, esto se cierra y ya deja descubierto el orificio para el seno coronario, o sea, para entrar a las coronarias la sangre para poder irrigar al corazón. Entonces recordemos que el corazón se irriga en diástole, en diástole ventricular. Si nosotros entendemos cómo funciona, o bueno, qué posición tienen las arterias, vamos ahora sí a dibujar lo que se ve. Entonces, como referencia tenemos que esto es la aorta ascendente. Hacia acá estaría el arco de la aorta y ya bajaría la aorta torácica o descendente. Más o menos esta sería la posición que tendría. Y entonces, del lado izquierdo sale la coronaria izquierda. La coronaria izquierda es nada más este pequeño cachito. Mide muy poco, mide a lo más 2 centímetros, 2,5 centímetros y ya da sus ramas terminales. La coronaria derecha es mucho más larga. La coronaria derecha, la voy a pintar de otro color. La coronaria derecha sale, le da la vuelta o sea, pasa por debajo de la orejuela y todavía se continúa hacia atrás del corazón. Por eso la pongo en línea punteada. Entonces la coronaria derecha es toda esta verde. Es mucho más larga la coronaria derecha que la coronaria izquierda, que es nada más este cachito. La coronaria derecha es mucho más larga. Entonces, ¿qué ramas terminales me va a dar la coronaria del lado izquierdo? Me va a dar una que es esta, que está aquí, que se llama interventricular anterior. En la parte clínica le llaman también descendente anterior. Y la otra que va a dar es la circunfleja del lado izquierdo. Esas son las ramas terminales que me da la coronaria izquierda. Y fíjense en esto. La coronaria izquierda con esta rama que da, que es la interventricular anterior, va a ir dando unas arterias que son las arterias diagonales. Aquí ya lo moví. Que son las arterias diagonales. Esto es importante que lo tomen en consideración porque las arterias diagonales sirven de referencia, por ejemplo, cuando estás haciendo un cateterismo, te sirve para decir, bueno, pues sabes qué, que tiene una obstrucción. Bueno, ahorita vemos lo de las obstrucciones, pero esas obstrucciones son las que generan los infartos. Pero el entender que, por ejemplo, tiene una obstrucción aquí, en donde está el cursor, dices, bueno, pues la obstrucción está en la descendente anterior, o sea, interventricular anterior, llamada anatómicamente, después de la primera diagonal o después de la segunda diagonal, me sirven estas diagonales, estas ramas colaterales diagonales para, que son las que irrigan la parte muscular de la superficie de los ventrículos, para poder identificar o como punto de referencia clínico para las placas de ateroma y obstrucciones. Y de la circunfleja del lado izquierdo, que es la otra rama terminal, o sea, las dos ramas terminales es la descendente anterior o interventricular anterior y la circunfleja. Pero de la circunfleja va a salir una rama colateral que se va por toda la cara lateral izquierda del corazón, que se llama arteria marginal izquierda. También va a dar sus pequeñas ramitas de esta manera para irrigar la otra parte. Entonces, si se fijan, la coronaria del lado izquierdo con sus ramas terminales se van a encargar de la irrigación, tanto un pedazo del atrio del lado izquierdo como a todo el ventrículo izquierdo. A veces da, en 50% de las ocasiones, esta puede dar una pequeña ramita que te estoy dibujando acá,
para la irrigación del nodo sinusal. Entonces, eso es la irrigación que da la coronaria izquierda. Esto es la coronaria izquierda y da una interventricular anterior, una circunfleja coronaria y de esta sale la marginal izquierda y en 50% de las ocasiones sale la arteria para el nodo sinusal. Entonces, la coronaria izquierda con sus ramas irriga el nodo sinusal, al atrio izquierdo y a todo el ventrículo izquierdo más la mitad del ventrículo derecho. Más o menos aquí donde voy a poner la línea negra es donde está el septo. En esta zona es donde está el septo. Entonces, la mitad del ventrículo, bueno, el septo y un poquito del ventrículo derecho, más toda la parte izquierda del corazón, es el territorio de irrigación de la coronaria izquierda. Ahora vamos a ver la coronaria del lado derecho, que es más larga. Como les digo, esta llega hasta la parte de atrás del corazón, o sea, rodea la grasita que está aquí de la T. Si se fijan, aquí se está formando la T. Entonces, la grasita de la T que va por debajo del atrio del lado derecho, va la coronaria. Aquí ya no se ve esa grasita, ya se ven los atrios más separados o más abiertos, porque ya se disecó con disección Roma esta grasita. Entonces, la coronaria del lado derecho me va a dar a la arteria marginal derecha de este lado y va a irrigar al ventrículo del lado derecho con sus ramitas. Y también me va a dar en el 50% de las veces, me da la arteria que irriga el nodo sinusal. Entonces, es una variante anatómica. Y al llegar hacia la parte posterior del corazón, va a ser exactamente lo mismo que esta. O sea, me va a dar o sea, cuando llega exactamente a la mitad, lo tengo que poner en línea punteada, me va a dar a la arteria interventricular posterior. O sea, esta la pongo en línea punteada porque es lo mismo, pero está en la cara posterior o cara diafragmática del corazón, la interventricular posterior, y casi siempre las coronarias, o bueno, y sus ramas colaterales y terminales, se anastomosan en el ápex. Entonces es como están coronando, o sea, están rodeando completamente al corazón. Entonces, repito, la coronaria derecha es mucho más larga, va por toda la base del atrio del lado derecho. En su camino va a dar una colateral que se llama arteria marginal derecha. Y al llegar a la parte posterior del corazón me va a dar igual a la interventricular posterior, que es homónima o semejante a la interventricular anterior. También va a dar sus diagonales. Entonces, ¿de qué se encarga la irrigación? Déjenme quitar el septo. Entonces, ¿de qué se encarga la irrigación de la coronaria del lado derecho? Se encarga de la irrigación del ventrículo derecho, del atrio derecho y de la cara diafragmática del corazón. La cara diafragmática incluye al ventrículo derecho como el izquierdo. Entonces, ese es el territorio de distribución de las coronarias. Aquí viene la aplicación clínica. Cuando tú tienes un tapón, depende de en dónde esté el tapón, una placa de ateroma, y se genera un infarto, entonces, según que se tape, pues va a ser la parte del corazón que empiece a sufrir y se empiece a morir. Entonces, este tapón en las arterias que crea una isquemia primero, luego una lesión después y luego ya se muere, o sea, la progresión desde que se tapa hasta que se muere es isquemia primero, o sea, se queda sin sangre esa parte del corazón, luego se lesionan las células, pero todavía hay algunas que quedan más o menos vivas y luego ya se necrosa, o sea, esa parte del corazón se muere. Ese tapón y esa progresión me va generando problemas en el electrocardiograma. Entonces, eso me va a ir dando las diferentes ondas
Entonces, por eso yo coloco el electrocardiograma en diferentes posiciones, o bueno, la- las, eh, las derivaciones las coloco y entonces ya me va a ir dando diferentes zonas de infarto. O sea, cuando se alteran las ondas, por ejemplo, si me da alteraciones en B1 y B2, o bueno, B1 y B2, yo puedo decir que es un infarto de la cara lateral alta. En B3 y B4 yo puedo decir que es un septal, y B5 y B6 es la cara lateral baja, o sea, de ventrículo. Entonces, y si me da alteraciones en las ondas del electrocardiograma en todas las derivaciones, pues entonces quiere decir que es un infarto extendido. Normalmente cuando se tapa la coronaria izquierda o su interventricular anterior, ese es un infarto peligroso que debes de tratar con un cateterismo cardíaco. En cambio, por ejemplo, cuando te da se tapa la interventricular posterior, esa, ese infarto no se trata con, bueno, sí lo puedes tratar con un cateterismo, pero empiezas a tratarlo con volumen, es decir, le pones solución al paciente para que así no, como se va a empezar a morir y a relajar mucho, y como la interventricular posterior tiene un territorio de irrigación un poquito más grande, entonces le metes volumen para que no se pierda la presión y ya después lo metes a hacer el cateterismo. Entonces, lo importante aquí de estas coronarias es entender qué es lo que irrigan, para así, cuando yo le pongo el electrocardiograma en la superficie del tórax a mi paciente, lo que estoy midiendo es qué es la energía eléctrica del corazón, pero la energía eléctrica del corazón está correlacionada a una buena irrigación del corazón. Entonces, si empieza a fallar la irrigación de una porción del corazón, y entonces es cuando empieza a haber alteraciones en las ondas. O sea, por ejemplo, en el electrocardiograma, pues nosotros tenemos la onda normal, que es P, Q, R, S y T. Esa es la onda que todo mundo conocemos. Cuando empieza a haber lesiones, o bueno, cuando empieza a haber alteraciones en el electrocardiograma porque se tapó alguna arteria, entonces me empieza a dar ondas diferentes. Lo primero es que empieza a haber, o sea, por ejemplo, la primera onda que empieza a aparecer es que este, en vez de que la onda T, que es la que me mide cómo se mueve el ventrículo, en vez de estar hacia arriba, se va hacia abajo. Y luego, cuando ya esto avanza un poquito más, lo que me va a hacer es que esta onda, o sea, fíjense cómo se empieza a elevar muchísimo. O sea, en vez de estar en esta línea, la onda T, el inicio, esto se eleva. Y ya cuando está muerto el corazón, lo que hace es que ya no existe esta onda T. Entonces, normal, isquemia, lesión y necrosis. Entonces, cuando yo empiezo a ver estas alteraciones en el corazón, pues entonces quiere decir que hubo algún problema de irrigación que hizo que cambiara la morfología eléctrica del corazón.